El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban hasta pisarse unos a otros. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, o sea, con su hipocresía. Nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis de noche se repetirá a pleno día, y lo que digáis al oído en el sótano se pregonará desde la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. Os voy a decir a quién tenéis que temer. Temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 gorriones por 2 cuartos? Pues ni de uno solo se olvida Dios. Hasta los pelos de vuestra cabeza están contados. Por lo tanto, no tengáis miedo. No hay comparación entre vosotros y los gorriones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado estas palabras del Señor el día de hoy. Amigos míos, no tengáis miedo, dice Jesús, a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer más. No temer la muerte temporal. Y a continuación nos dice, temed al que tiene poder para matar y después echar al infierno. A este tenéis que temer. Os lo digo yo. Este os lo digo yo tiene gran peso. Subraya Jesús de esta manera el temor que debe tener el cristiano de su condenación. Es el temor mayor, es la desgracia mayor, perder su alma para siempre. Y Jesús dice que hay que temer, y hay que temer, queridos hermanos, porque nosotros somos tremendamente frágiles. Fíjate, Jesús habla del miedo que debemos tener, en este caso, del pecado. El pecado que entra en nuestra alma por medio, ya sea pecado, sobre todo el pecado mortal, y habituarnos a vivir en él. Y entonces ahí se corre riesgo, corre riesgo de morirse sin arrepentimiento. Y hay que temer de esto, hay que temer de la muerte repentina. Líbrame, Señor. La muerte repentina en pecado mortal. Hay que temer. ¿Ha pasado en la historia personas que han muerto así? Sí, repentinamente. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han muerto? ¡Qué misterio! Porque una vez que la persona deja de comunicarse con nosotros, no vemos lo que pasa en su interioridad. Puede arrepentirse, pero no tenemos seguridad. Y por otra parte, si Jesús nos llama a temer, queridos hermanos, no es necesariamente porque Dios nos abandone, no es eso, no es que Dios se descuide, todo lo contrario. Jesús habla de este temer porque el vivir habitualmente en pecado normalmente tiene una presencia maligna, el demonio. El demonio busca estancar a la persona en el pecado, impedir la luz en sus ojos para que vea su realidad. Es una de las estrategias más formidables que tiene el demonio, acostumbrarnos a vivir bajo su imperio. Por eso una de las tentaciones
más terribles que puede tener el corazón del hombre es la ceguera del espíritu, que no quiere ver el bien, y por otra parte, esa ceguera va unida normalmente a la fragilidad de la voluntad, que uno se va acostumbrando, y le cuesta más, y le cuesta más. Hablan los exorcistas que una persona que se acostumbra al pecado, y le gusta el pecado, y está arraigado en el pecado, y no quiere salir del pecado, de un pecado mortal sobre todo, al que va adhiriéndose más y más, puede tener presencia del maligno, puede tener. No se habla de posesión, no, se habla de obsesión, que está continuamente, le está como empujando hacia eso. Hablan de esto, hablan. Es un misterio cómo Dios permite esto. Por eso la Iglesia, queridos hermanos, en la Iglesia, al fin madre, y la Iglesia que es prolongación de la misión de Cristo, tenemos esa grandísima ayuda, al tiempo anónima, pero eficaz. Te vas a confesar y el confesor puede enterarse de todo lo que ocurre en tu interior, pero tiene obligado a guardar secreto de todo lo que escucha. Podemos nosotros abrir nuestro interior, todas nuestras debilidades, y queda cerrado bajo 7 llaves ese secreto. Y esto es lo que decía San Ignacio, lo que teme el demonio. El demonio teme que el cristiano descubra su interioridad en busca de ayuda. Habla San Ignacio de Loyola que el demonio es un seductor. Palabras bien precisas. Así como un seductor busca engañar a la otra persona que es incauta, por medio de palabras, por medio de halagos, y una de las principales medidas que toma, la más importante es guarda secreto. Hacer callar a su víctima, que no hable. Y así la va dominando. Por eso en la tradición espiritual, además de la dirección espiritual en que se aconseja poder descubrir la interioridad, está en nuestras manos este sacramento, que es la confesión. El poder descubrir a un confesor, ¿no?, lo que hay dentro de nosotros, esas zozobras interiores, esas tentaciones, esos pecados, para que el confesor también, además de la experiencia que pueda tener, la Iglesia le garantiza la gracia de estado. El confesor tiene un don que el Espíritu Santo le concede por ser sacerdote, para poder guiar a las personas que se le encomiendan. Ayuda. Por eso incluso humanamente, se dice también, nadie es buen juez de sí mismo. Cuando uno se ve dominado por un interés, quieres algo vivamente, hay peligro de que ese interés te esté ofuscando, y quizá ese interés no es bueno. Por eso cuando tiene uno algún proyecto, algún deseo vivo, bien arraigado en el espíritu, cualquiera, conviene consultar con una persona prudente que no tenga ese mismo interés, para ver ese proyecto, para verlo fríamente, para ver que realmente es prudente dar ese paso, con prudencia. Y así en lo humano, la Iglesia tiene en el plano espiritual el confesor,
y también la dirección espiritual, para poder salir de esa trampa en que suele inducir el demonio. Empieza así, te ofusca, te bloquea, y entonces, ¿quién lo descubre? De eso hay que temer. El ser humano es frágil. De alguna manera esto está retratado en las tentaciones de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El demonio es listo, es listo, es listo. Es la tentación del rey David. Queda ofuscado ante una pasión y comete adulterio y asesinato, doble asesinato. Ofuscado, te domina. Judas se deja dominar de su apego al dinero y no sigue el consejo de Cristo, que con delicadeza le está llamando a cambiar de sentimientos. Es terrible. Pidámosle, queridos hermanos, pidámosle al Señor el día de hoy, pidámosle a San Juan de Brevet y sus compañeros, que hoy celebramos en la iglesia el martirio de estos santos jesuitas en el Canadá, estos hombres que predicaron a los hurones y a los iroqueses, tribus canadienses terriblemente bárbaras, terriblemente bárbaras. Estos jesuitas llegan a la zona de los lagos por el Quebec. Son los primeros misioneros que llegan y precisamente se ve este drama, como pueblos que no han conocido a Dios todavía, a Jesucristo, no han escuchado de la iglesia, viven sumidos en terribles barbaries, en asesinato. Para ellos era lo normal, se vivía la antropofagia, la vivían entre ellos mismos, y es terrible, es terrible la vida que llevan, pero también ahí está la providencia de Dios, que a través de estos misioneros, ¿a cuántos hombres llevaron la luz de la fe? ¿A cuántos? ¿A cuántos? Misioneros que iluminaron el corazón de tanta gente y llevaron, incluso llegan a grandes, en algunos casos, grandes conversiones y personas en que descubren realmente lo que ya anteriormente estaban intuyendo. Ellos en su trabajo misionero llegan a descubrir toda una familia que vivía en lo más hondo de estos bosques, vivían casi como cristianos. Habían descubierto la moral cristiana sin haber escuchado nunca del Evangelio. ¿Y cómo es que lo habían descubierto? En su corazón. Esto es lo que descubrió San Juan de Brevet. Cuando él predica ahí por primera vez en una de esos bosques, a una de estas tribus, nadie le hace caso y de repente se le acerca un guerrero y le dice: Padre, venga a mi casa, porque eso que usted está predicando, esa moral, esas cosas sobre Dios, yo ya lo intuía antes y soy el único con mi mujer, con mis hijos, que lo vivimos en esta aldea. Milagro, de esos milagros que hace Dios, cuando el corazón con sinceridad busca a Dios, Dios le ayuda. Es una de las cosas preciosas que descubrió San Juan de Brevet en medio de unos pueblos que eran todo lo contrario. Pidámosle a estos santos que con tanto amor buscaron llevar la luz de la fe a tantos que vivían en las tinieblas. Pidámosle a ellos también que no permitan que los demonios ofusquen nuestros corazones, y no temamos que el mayor mal sobre la vida no sea temer perder la salud, perder dinero, perder la fama incluso por hacer el bien. Que no temamos la muerte del cuerpo, y eso duele ciertamente, sino sobre todo temamos la muerte segunda, que es la muerte del alma, en este mundo por el pecado mortal y en el otro por la condenación eterna.
Ese es el temor que hay que tener. Y qué precioso, incluso si aquí uno tiene la desdicha de morir, o sea, su alma que muera por el pecado mortal, tiene poder Dios de resucitarlo en el sacramento de la confesión. Y también pidamos por todos nosotros los sacerdotes, para que tengamos la luz del Espíritu, para poder guiar a todas las almas que el Señor nos concede. Amén.